Muy buenos días, qué gusto estar con todos ustedes una vez más. Acabamos de conocer los datos de inflación en los Estados Unidos. Obviamente han superado las expectativas y por lo tanto ese objetivo del 2% de la Fed se complica. Estaremos viendo la reacción de los mercados más importantes, también algunas métricas que quiero compartir con ustedes que deberían estar llamando nuestra atención ahora mismo y por supuesto haremos comentarios sobre BTC que cotiza ya en $68,200, claro, descontando todo el temor que han provocado estas últimas noticias. Pero empecemos con algunos titulares esta mañana sobre lo que se está platicando, y es que el volumen acumulado de operaciones del ETF de Bitcoin al contado supera los $200,000 millones. Es una cantidad impresionante de dinero para estar hablando de un ETF tan joven, y esto refleja la cantidad de interés que ha movido en el ambiente, y pareciera que es una noticia de poca importancia porque ya tenemos que, ¿qué será? 14, 20 días viendo a Bitcoin en una zona un poco de rango, si así se quiere, ¿no? Entre el 23% de FIBO y esos $74,000 máximos que ha tocado BTC, pero la realidad es que no debemos olvidarnos de todo este recorrido al alza que tuvo Bitcoin, en gran medida impulsado por el FOMO del ETF que se había aprobado, y $200,000 millones en volumen implican un enorme interés, y por lo tanto esto lo conectamos con la noticia de lo que comenta el CEO de Grayscale, que comparte que las salidas del ETF de Bitcoin están alcanzando ya un equilibrio. Esto significa que aquellas compañías que estaban en dificultades o que estaban haciendo cambios en la estructura de sus productos ya prácticamente han vendido mucho o la totalidad del Bitcoin que estaban disponibles a ofrecer en el mercado, y Bitcoin ya ha absorbido, el mercado ya ha absorbido la mayoría de esa oferta. Por lo tanto, los temores que tengamos de aquí en adelante estarán más relacionados a datos de inflación como los que veremos en un momento, pero no tanto a las ventas anunciadas por algunas otras compañías. Este aspecto es muy interesante porque de alguna forma es como que limpia muchos de los temores que estaban pendientes, pero es como que entramos a una nueva etapa con temores que empezamos a descubrir poco a poco. Y una noticia sobre Hong Kong, que es probable que aprueben el ETF de Bitcoin al contado la próxima semana. Sería una noticia increíble. Ya hemos hablado de Hong Kong en este canal, les estaré dejando una tarjetita en la parte superior derecha, y la importancia que tiene esta región en un aspecto de la digitalización de la economía. Por lo tanto, ver a Hong Kong ya aceptando esta clase de productos obviamente abre la puerta para que otro tipo de capital institucional pueda entrar con mucha fuerza dentro de Bitcoin. Dicho esto, pasemos a ver los datos que hemos conocido esta mañana. Como siempre, la inflación tiene 4 lecturas. De estas 4 lecturas, 2 son subyacentes y 2 son totales. Las subyacentes se dividen en una lectura anual y también en una lectura mensual, y la inflación total hace lo mismo, se divide en mensual y anual. ¿Cuál es la diferencia? Que la subyacente no incluye a los alimentos y la energía, que son 2 elementos volátiles para el cálculo de la inflación, o sea que queda mucha más limpia la lectura. Y en cambio, la inflación total, el IPC total, sí que lo incluye todo. Así que pasemos a ver primero la inflación subyacente interanual en los Estados Unidos. Esta tuvo una última lectura del 3,8% y había una previsión de que cayera a 3,7%. La previsión no se cumplió, sino que se ha quedado en el 3,8%. O sea, tenemos una inflación que todavía resiste, y yo le pongo mucha importancia a esta subyacente porque es donde la Fed tiene puestos sus ojos. Es como el dato más importante que ellos quieren ver para una reducción de tipos eventualmente. Sé que la más popular es la inflación total, sin embargo, esta inflación subyacente juega un papel muy importante y la hemos visto como una inflación, entre comillas, un poquito rebelde en estas últimas lecturas porque ha costado mucho trabajo que baje. Si ustedes lo notan, desde el 2022 el ritmo de caída de la inflación ha sido muy rápido, pero en las últimas 5 o 6 lecturas apenas nos hemos movido 0,1 de punto hacia arriba o hacia abajo, y por los momentos se mantiene estable, ¿sabes? Por lo menos no subió, que de haber subido, haber rebotado ya habría sido más preocupante. Haciendo la lectura mensual, tenemos un escenario de la misma naturaleza, ya que veníamos de un 0,4 con una previsión de caída del 0,3, pero se mantuvo exactamente igual. Esto lo está observando la Fed con más atención porque fíjese que ha venido rebotando de 0,2 a 0,3 y ahora en estos niveles de 0,4.
Se ha contenido en 0,4, pero obviamente es preocupante que cuando da este tipo de rebote y que no se mantenga tan abajo. Esto es una clara señal de que los retos para la Fed aumentan de forma constante. Pasemos a ver ahora la inflación total. Esta es la que lo incluye todo. ¿Qué lectura tenemos por aquí en la lectura mensual? El dato era de 0,4, también con una previsión de caída del 0,3, pero se quedó en 0,4. Al igual que la inflación subyacente, hemos sido testigos de un breve repunte en esta lectura. Y como es obvio, es algo que no gusta a ningún directivo que esté pensando en recortar los tipos de interés. Y si vemos la lectura interanual, que creo ha sido la más preocupante porque veníamos de un dato de 3,2 con una previsión de subida a 3,4 y fíjese usted que la lectura final fue de 3,5, o sea, un rebote muy importante que deja la inflación en picos similares a los que teníamos en octubre del año 2023, de forma que esto no ayuda con la previsión en las siguientes reuniones. Y por los momentos la página del CME no está funcionando para poder ver cómo ha cambiado la previsión de recorte de tipo con vistas a esta reunión dentro de 21 días donde nos estaremos encontrando para ver qué decide la Fed. Pero ya les digo, con estos datos de la inflación, con los datos de empleo que hemos visto durante la semana, la Fed no va a recortar los tipos de interés, bajo mi punto de vista. Incluso cabe esa pequeña posibilidad de que dichos tipos puedan hasta aumentarse. Será algo que se vaya poniendo sobre la mesa de negociación si es que la inflación mantiene este comportamiento. ¿Y cuál ha sido la reacción en los mercados? Pues en primera instancia vemos una caída en Bitcoin, ya que ha perdido los $68,000 desde que empezamos este video. El euro dólar también está en caída, visitando el 1.07. Vemos también una pequeña leve reducción en el oro, pero en general el petróleo, el rendimiento de los bonos se mantiene en verde. ¿Qué podemos interpretar de esto? Número 1. Que cuando los tipos de interés se mantienen altos, todavía con una política estricta o que se abre la posibilidad incluso de subirlos, pues la gente entiende que los mercados tenderán a sufrir y por lo tanto no quieren asumir riesgos en los mercados de renta variable y la gente vende. Así que se empiezan a deshacer de sus acciones, igualmente de elementos como Bitcoin, ¿no? De activos como Bitcoin y de resto de criptomonedas porque no quieren asumir ese riesgo. Contrario a ello, prefieren posicionarse en bonos porque los bonos pagan un rendimiento más alto en la medida que se mantienen tipos de interés más altos. Puedes ver la reacción del rendimiento de los bonos a 10 años como sube hasta el 4.5%. Por lo tanto, un inversor puede decir, bueno, el bono me está pagando 4.5%, ¿para qué me arriesgo en un mercado que está en máximos y con tipos de interés también históricos? Así que hacen esa relación y ese cambio de capital. También no debemos ignorar el impacto o lo que está impulsando a esta inflación hacia estos niveles. Tenemos un Brent que se ha recuperado por encima de los $90, ahora cotiza en 89 por toda esta presión geopolítica y además por las dudas en el suministro. Recordemos que el petróleo tiene una influencia muy importante en el cálculo de la inflación. Por lo tanto, tener una reacción del 3,5% y esa subida, estoy convencido que está muy motivado también por la especulación con el petróleo y no tanto por otros factores que dependan estrictamente de lo que esté pasando en Estados Unidos. Obviamente influye, pero también el factor del crecimiento del precio del petróleo no lo podemos descartar. El euro dólar tiende a la baja porque significa que en la medida que yo tengo un dólar más fuerte debido al tema de los tipos de interés, pues yo pago menos dinero por cada divisa que está emparejada conmigo. Vimos el cierre del S&P 500 en unos 5.200 puntos, lo más normal es que tenga una apertura a la baja. En esta gráfica, ¿qué estamos observando? Observamos tres elementos. En el morado, tipo de interés, en el verde el DXY, que es el valor del dólar con base a otras divisas, y en el rojo la inflación. Lo primero que está a la vista, repunte inflacionario, tipo de interés que se quedan igual y un DXY que va creciendo constantemente porque se entiende que si los tipos de interés van a permanecer ahí arriba más tiempo, el dólar estará ganando terreno frente a otras divisas, pero también la gana, como decíamos antes, frente a los elementos o frente a los pares que tiene. Por ejemplo, tienes Cardano con dólar, pues obviamente el par tiende a la baja, como lo veíamos en el euro dólar, puesto que el dólar se está revalorizando de forma constante gracias a los tipos de interés que a fin de cuentas son el precio que tiene el dinero en el mercado.
hablemos un poco sobre Bitcoin y sacamos algunas conclusiones de lo que hemos visto durante esta jornada. Número 1. Si tomamos una buena porción del gráfico con un Bitcoin desde los $25,000 hasta los 60,000, hasta los 74,000, perdón, vemos un rendimiento que es impresionante, o sea, un rendimiento del 200% por lo menos. Y cuando Bitcoin ha tenido estas caídas, la verdad es que han sido caídas muy bajas. Si te fijas, romper esa línea de los $62,000 ha costado mucho trabajo. No significa que no se pueda hacer. Incluso tienen un video aquí en la esquina superior derecha de cómo comprar la caída de Bitcoin si es que regresara a unos $35,000. Pero en condiciones normales, la gente está defendiendo muy bien este precio y se está enfocando a Bitcoin también como un elemento refugio muy similar a lo que vemos en el oro, que como puedes ver en su cotización ha roto los máximos históricos de estar en 2,145, en 2,100 se ha ido hasta esos $2,366. Eso significa que Bitcoin está teniendo un patrón similar y Bitcoin es tomado como el oro digital por muchas personas y ambos elementos están funcionando como un refugio ante este escenario inflacionario que se nos presenta. De forma que el rendimiento de Bitcoin me parece muy interesante. Veo difícil que llegue a tocar los $35,000, aunque hemos visto de todo en el mercado, pero me parece que en condiciones normales Bitcoin tendría que seguir siendo como un elemento refugio en el campo digital y a lo mejor no tenga caídas tan importantes como si la pueden tener el resto de altcoins que ya se ven desde un enfoque más especulativo. Pero esto, como te digo, nada más es una impresión, una opinión, porque los datos históricos nos dicen que Bitcoin siempre ha tenido una correlación positiva con las acciones. Significa que cuando las acciones sufren, también Bitcoin lo va a hacer. Pero entendemos también que en el último año se ha abierto el debate de si acaso Bitcoin puede ser visto como un elemento refugio, así como lo es el oro. Así que, después de toda esta información, ¿qué conclusiones podemos llegar a sacar? Bajo mi punto de vista, la primera de las conclusiones es que la Fed no va a recortar tipos de interés en la reunión que tengamos dentro de 21 días. Sería una locura si lo hiciera con una inflación que se está recuperando poco a poco. Punto 2, me queda la duda de si Powell llegará a abrir la puerta a una subida de tipos de interés o que eso sea algo que se empiece a discutir con tal de controlar esa inflación y llevarla hasta un 2%. Punto número 3, esperar que se tranquilice todo el ambiente geopolítico para ver si esta inflación tiene una reducción significativa en la siguiente lectura. Por ejemplo, si el petróleo es capaz de regresar por debajo de los $80, probablemente veamos reducciones importantes también en la lectura de la inflación para el mes siguiente. Y como último punto, número 4, ¿qué hacer en estas condiciones de mercado? ¿Cómo debería de actuar una persona? Pues para eso no existe una respuesta general, ya que cada uno tiene unos objetivos, tiene una meta y una forma de actuar en el mercado, así que sería ilógico dar como una respuesta general para todo el mundo, de decir vende todo o sigue comprando. La verdad que es una respuesta súper compleja, pero el consejo más importante que se puede dar en estas condiciones es que siempre seas fiel a la estrategia que te ha funcionado y la que has venido practicando por bastante tiempo, porque al final son decisiones muy personales y solamente nosotros conocemos nuestros objetivos. En mi caso personal, estoy aplicando siempre compras DCA sobre algunas monedas que me interesan. No estoy dejando de invertir a pesar de esta condición de mercado y a pesar de los riesgos. Como saben, lo que hago es combinar retrocesos de FIBO junto a las compras DCA. Esto ya lo he explicado en el video que les dejaré en la esquina superior derecha para poder navegar estas condiciones de mercado y poder saltarnos muchos sesgos y evitar un montón de incertidumbres, un montón de preguntas para las cuales nunca tendremos una respuesta precisa. Así que yo lo dejo hasta acá. Estaré encantado de leer sus comentarios en la cajita de abajo. Dígame qué le parecen estos datos de inflación de Estados Unidos, cómo prevé el destino del mercado en lo que queda de este 2024 y por supuesto lo invito a que deje su me gusta, que se suscriba a este canal y que comparta el video con la gente que cree que le puede interesar este contenido. Nos vemos en la próxima y un fuerte abrazo.